Bueno, entonces vamos a hablar de miembros superiores. Cuando hablamos de miembros superiores, pues vamos a hablar de tres, de tres componentes que van a tener. Bueno, van a haber más, pero básicamente va a ser huesos, músculos, nervios, porque lo que corresponde a lo que es vasos sanguíneos, pues los vemos cuando lleguemos a circulatorio. Bueno, entonces cuando llegamos a miembros superiores, debemos de entender de que los miembros superiores hacen parte del esqueleto apendicular. ¿Recuerdan lo que es el esqueleto apendicular? ¿Alguien me podría decir algo en relación con eso? ¿Qué es el esqueleto apendicular? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces cuando yo hablo de esqueleto apendicular, estoy hablando de las extremidades que son superiores e inferiores. Y cuando hablo de esqueleto axil, hablo de cabeza y tronco. ¿Listo? Entonces, cuando usted vea la palabrita, las iniciales, esto significa miembros superiores. Y si usted ve, eso sería miembros inferiores. ¿Listo? Resulta que en los miembros superiores hay un hueso que permite la unión del esqueleto apendicular o de la extremidad superior derecha o izquierda al tronco, y ese hueso es la clavícula. Entonces la clavícula, algunos la consideran un hueso plano, otros dicen que es un hueso irregular, dicen que tiene forma de S. Si la vemos aquí, tiene esta característica. Entonces, pues yo personalmente considero que es un hueso plano. Este hueso va a tener dos extremidades. Permítanme un momento, chicos, que... Bueno, entonces la clavícula tiene dos extremidades. Una extremidad medial, que es esta, que se conoce como la extremidad external, y una extremidad lateral, que es la extremidad acromial. La clavícula también va a presentar unas caras. Entonces, esta cara corresponde a la cara superior, que es lisa, y esta corresponde a la cara inferior, que es rugosa. También va a presentar unos bordes. Entonces tengo un borde anterior, que es este, y tengo un borde posterior. Entonces, para definir la lateralidad de la clavícula, debo tener en cuenta varias cosas. Primero, que la parte más grande de ella, en términos de volumen, es medial. Por ende, la parte más plana sería lateral. Que la cara lisa va a estar orientada hacia la parte superior, y este borde va a presentar dos curvas. Esta curvita va a ser medial y anterior, y esta siguiente curva va a ser lateral. Esto es una concavidad y esto es una convexidad. Pregunta, ¿esta clavícula de qué lado es? ¿Derecha o izquierda? Según esa información que les di. Profe, Dime, ¿es derecha o izquierda? ¿derecha? Derecha, profe. Es una, Izquierda. no es derecha, porque mira, vamos a hacer lo siguiente. Sigan, tóquense su clavícula del lado derecho y van a seguir el cursor. Entonces tóquela
yo voy siguiendo y si nos vamos hacia la parte lateral vamos a encontrar esta curvita. Entonces, si ven que la derecha, porque si la tocan al lado izquierdo no les va a dar, porque eso tendría que estar, esta parte tendría que estar hacia acá. Entonces esta es la clavícula del lado derecho. Muy bien. Entonces ahora seguimos a otro hueso que se llama la escápula. La escápula antes, en otra nomenclatura le llamaban, o en algunos textos aún aparece con el nombre de omóplato. Listo. Entonces la clavícula va a tener unos bordes. Este primer borde, hagámoslo más grueso. Este primer borde es el borde medial. Voy a tener un borde lateral, un borde superior. La clavícula va a presentar dos caras. Esta cara sería la cara costal, o sea que está orientada hacia las costillas, y esta otra cara, aquí, es la cara dorsal. Y la cara dorsal, a diferencia de la cara costal, es irregular. Y aquí yo voy a identificar una saliente que es palpable en el vivo, que es la espina de la escápula. La espina me va a presentar dos bordes. Un borde superior, que es este, y me va a presentar un borde inferior, que es este. Estos bordes me sirven como referencia para la inserción en la parte superior del trapecio y en la parte inferior del deltoides. Chicos, ¿alguien por ahí tiene abierto el micrófono? Les agradezco. Listo. Entonces, en la cara posterior, la espina me va a delimitar dos fosas. Una fosa por encima de la espina, que sería la fosa supraespinosa, y una fosa por debajo de ella, que sería la fosa infraespinosa. A su vez, la clavícula me va a presentar unos ángulos. Entonces tengo ángulo inferior, ángulo superior, y hacia la parte lateral, que es esta imagen que tengo aquí, que corresponde a esta y a esta, tengo esta cavidad que se llama la cavidad glenoidea. Entonces, en su cara anterior debemos de reconocer esta saliente que corresponde al proceso coracoideo de la escápula. En su borde superior, aquí tengo una incisura, que es esta misma, la incisura o escotadura escapular, punto de origen del músculo omoioideo. ¿Listo? En la parte lateral, pues les dije que teníamos la espina con su proceso acromial, que es el punto o la estructura que se une a la clavícula, formando la articulación acromioclavicular. En la cavidad glenoidea voy a identificar unos tubérculos, que serían la parte inferior tubérculo infraglenoideo y el tubérculo supraglenoideo. ¿Cómo identifico yo si es derecha o izquierda? Entonces, lo primero es que la espina es posterior y segundo, la cavidad glenoidea es lateral. Entonces, ¿es derecha o izquierda esta escápula? Espere que yo los silencie a todos. ¿Es derecha o izquierda esa escápula, chicos? ¿Derecha? Derecha. Es derecha.
¿Listo? Porque mira que la espina es posterior y esto es medial. Por ende, pues la cavidad glenoidea va a ser lateral. Muy bien, entonces ya dejamos la escápula y ahora vamos a el húmero. El húmero es el hueso que se encuentra en el brazo. Según la clasificación de los huesos, es un hueso largo. Me va a presentar dos extremidades, una superior, una inferior. Voy a tener una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral y un borde medial. El húmero en la parte superior va a tener esta estructura redondeada que corresponde a la cabeza del húmero. Esta parte es el cuerpo y entre el cuerpo y la cabeza va a haber esta estructura que veo aquí que se llama el cuello anatómico, y en la parte inferior al cuello anatómico voy a tener el cuello quirúrgico. ¿Qué significa esto? Que ese es el punto donde se corta para hacer el reemplazo articular del hombro. ¿Listo? En su cara anterior y posterior voy a identificar esta saliente, que es el tubérculo mayor. Y acá en su parte anterior tengo el tubérculo menor. Entre el tubérculo mayor y menor hay un surco que se llama el surco intertubercular, que es el punto por el cual va a pasar el tendón de la cabeza longa del bíceps, formando algo que se llama la corredera bicipital. En la parte inferior voy a tener unas estructuras que se denominan los epicóndilos medial, lateral, que se van a encontrar sobre los cóndilos lateral o capítulo y medial o tróclea. Sobre el capítulo y sobre la tróclea voy a presentar unas fosas. Esta fosa es la fosa radial y esta fosa es la fosa coronoidea. Y en su parte posterior tengo esta fosa grande que corresponde a la fosa olecraniana. Lateralmente voy a ubicar esta estructura que corresponde a la tuberosidad deltoidea, que es el punto donde se insertan los músculos deltoides. Y para terminar me voy a ubicar aquí un surco que se llama el surco para el nervio radial, que es un nervio que hace parte del fascículo posterior del plexo braquial. Entonces, ¿cómo identifico si es derecho o izquierdo? Primero, la cabeza es medial y segundo, esta fosa, la fosa olecraniana, es posterior. Entonces, derecho o izquierdo. Chicos, derecho o izquierdo. Izquierdo. ¿Izquierdo? Derecho, profe. Derecho. 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 Es derecho. Muy bien, entonces ya dejamos el húmero y ahora vamos. El húmero está en el brazo. Ahora vamos al antebrazo. Entonces veamos acá. El radio y la ulna. Listo. Entonces, el radio y la ulna son un par de huesos. Este primero que voy a señalar es la ulna, que
que es medial, y este, el radio, que es lateral. Entonces esta es su vista anterior y esta es su vista posterior. Entonces vamos a ver este primer hueso. Este se llama el radio. El radio va a presentar en la parte superior la cabeza del radio, donde tengo una circunferencia que se llama la circunferencia articular. En la parte inferior a él tengo el cuello del radio. Voy a tener la tuberosidad del radio, punto de inserción del músculo bíceps braquial. Voy a tener un cuerpo. Voy a presentar un borde interóseo, que es este, que va a ser medial. Y en la parte inferior voy a tener esta saliente que se llama el proceso estiloideo del radio, y acá en la extremidad inferior una cara articular inferior. ¿Listo? Que aquí se une un hueso de la primera fila del carpo y me forma la articulación radiocarpiana. Ahora, ¿cómo identifico si este hueso es derecho o izquierdo? En su cara posterior, este hueso presenta unos surcos, y estos surcos son para los músculos extensores. O sea que este surco es posterior y este borde es medial. Entonces pregunta, ¿derecho o izquierdo? Este hueso que es el radio. Derecho. ¿Alguien Derecho. dice algo diferente? Derecho. Este es el derecho. ¿Listo? Por Profe. ende, el que está al lado, ¿qué sería? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. El que está al lado de este hueso, la ulna, ¿sería derecha o izquierda? Derecha, ¿no? Derecha, pues porque están unidos. Dime, ¿que me iba a preguntar algo? Sí, profe, lo que pasa es que yo cuando llamaste a lista no me había conectado todavía, pero que ya estoy aquí, sino que no te quería interrumpir. Ah, dale, ¿cuál es tu nombre? Leila. Leila. Profe, a mí también me pasó lo mismo. Leila, ¿y quién más? Ajá. Hilary Vergara. ¿Alguien más por ahí? Bueno, listo, ahorita las anoto. Entonces ahora vamos al siguiente hueso, que es la ulna. En algunos textos usted va a encontrar que le dicen cúbito, pero nosotros le vamos a llamar ulna. Este hueso tiene una característica, es que tiene una forma de llave, una llave tubo, así. Entonces acá tiene una saliente y la vemos así. Esto, si la vemos de lado, parece una llave de tubo. Entonces la ulna va a tener una extremidad superior, acá, que es más grande que la extremidad superior del radio. Y en la parte inferior se da lo contrario, una extremidad inferior, que es más pequeña que la extremidad inferior del radio. ¿Listo? Bueno. Entonces la ulna en su cara anterior presenta esta estructura que se llama la incisura o escotadura troclear, que se une a la tróclea, y aquí se forma la articulación húmero ulnar, o más conocida como la articulación del codo. Tengo una saliente que corresponde al proceso coronoideo de la ulna, así lo debo llamar. Voy a tener el cuello de la ulna, la tuberosidad de la ulna, el cuerpo de la ulna, y en la parte inferior tengo el proceso estiloideo de la ulna, y esto se conoce como la cabeza de la ulna. Va a tener un borde interóseo similar al borde interóseo del radio, pero este va a ser lateral. Entonces la ulna va a estar relacionada con el quinto dedo y el radio con el primer dedo. Ahora, en su cara posterior voy a tener esta parte,
que corresponde al olecrano, que es la parte más dura que tenemos a nivel del antebrazo. O sea, si flexionas el codo y te tocas allí, ese es el olecrano. ¿Listo? Ya sabemos que es derecho, pero ¿cómo identifico si la ulna o cuáles son las características de la ulna para saber si es derecho o izquierdo? Pues lo primero es que su incisura o escotadura troclear es anterior. Segundo, su borde interóseo es lateral. O sea que ya sabemos que es derecha. En su cara lateral, la ulna va a presentar una incisura o escotadura aquí. Para la circunferencia del radio se llama la incisura radial de la ulna. Aquí se forma la articulación radioulnar proximal y aquí en la parte inferior la radioulnar distal. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos la ulna y el radio y nos vamos para la mano. Entonces aquí estamos, esta es la vista anterior, esta sería la vista posterior y aquí pues me van a presentar las dos, anterior y posterior. ¿Listo? Entonces en esta vista anterior y en esta vista posterior yo voy a identificar en la vista anterior estos huesos que se llaman los huesos del carpo. Esta es la fila proximal y esta es la fila distal. Lo mismo tengo acá, fila proximal y fila distal. Estos huesos se van a nombrar, vamos a hacerlo de lateral a medial, o sea, desde el primer dedo que es lateral hasta el quinto dedo que es medial. ¿Cómo se llaman estos? El primer hueso se llama el escafoides, el segundo hueso se llama el lunado, el tercer hueso se llama el triquetral, algunos textos le llaman piramidal y este huesecito pequeño se llama el pisiforme. Segunda fila del carpo, trapecio, trapezoideo, hueso grande o capitado y aquí va a tener este hueso que se llama el amatal o ganchoso, que va a tener una saliente que la veo aquí, esta, que se le puede llamar, si le llamo amatal, entonces sería el ámulo del amatal, y si le llamo ganchoso, sería el gancho del ganchoso. ¿Listo? Aquí lo veo, entonces en la vista posterior tendría escafoideo, lunado, semilunar, triquetral o piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoideo, grande, capitado, amatal o ganchoso. Pero mira que aquí no veo el ámulo, ¿listo? O sea que el ámulo solamente lo voy a ver en la cara anterior, ¿listo? Bueno, luego de eso, entonces estos huesos entre sí se articulan y me forma la articulación intercarpiana, que es una articulación uniaxial porque solamente se deslizan entre ellos. Luego, en relación con la fila distal de los huesos del carpo, voy a tener este grupo de huesos que se denominan los metacarpianos. Entonces los metacarpianos van a tener tres partes cada uno: una base, un cuerpo y una cabeza. La base de los metacarpianos se articula con la fila distal de los huesos del carpo y me forma la articulación carpo metacarpiana. ¿Listo? Ahora
De la cabeza de los metacarpianos hacia la parte más distal tengo las falanges. Entonces las falanges para los dedos 2 al 5 van a ser falange proximal, intermedia o medial también le dicen, y distal. ¿Listo? Y para el primer dedo solamente tengo falange proximal y falange distal. Estas falanges, al igual que los metacarpianos, van a tener tres partes. Se las voy a señalar. Una base, un cuerpo y una cabeza. La base de las falanges proximales en relación con la cabeza de los huesos metacarpianos me forma la articulación metacarpofalángica. Luego, entre la falange proximal y media, tengo la articulación interfalángica proximal, y entre la falange medial y distal, esto también se conoce como tubérculo, voy a tener la articulación interfalángica distal. Entonces tengo interfalángica proximal y distal. En el primer dedo solamente tengo dos falanges, o sea que tengo la articulación interfalángica proximal. ¿Listo? Pregunta, chicos. Entonces vamos a hablar de los músculos. Entonces cuando hablo de los músculos de miembro superior, yo debo hablar de músculos que van a actuar sobre las siguientes articulaciones. La glenohumeral, que sería la articulación del hombro. La articulación húmero ulnar, que sería el codo. La articulación radioulnar, recuerden que ellas son dos, proximal y distal. En la radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca, y las articulaciones de la mano, que serían las metacarpofalángicas y las interfalángicas, que ya estarían en los dedos de la mano. ¿Listo? O sea, los músculos actúan sobre estas articulaciones. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos esta región que corresponde a la región anterior. Vamos a encontrar este primer músculo que señalo aquí, que es el músculo pectoral, que va a tener, pues se hablan de 2 y 3 porciones: porción esternal, porción clavicular y porción costal. ¿Listo? Este músculo se inserta en la cara anterior del húmero, y la porción clavicular, que sería esta, es agonista en la flexión del del hombro, y la porción external, que sería esta, sería aductora, que hace, acerca el brazo hacia la línea media. Luego voy a tener este músculo, que lo veo aquí como una forma redondeada, se llama el deltoides, y este músculo va a tener tres porciones. Esta primera que señalo aquí corresponde a la porción anterior del deltoides, que es esta. Y la siguiente sería la porción media del deltoides.
Entonces la porción anterior del deltoides es sinergista en la flexión del hombro y la porción intermedia sería sinergista en la abducción del hombro. ¿Listo? Entonces borro aquí. Si bajo, voy a un plano más profundo, me voy a encontrar con el músculo pectoral menor, que tiene sus orígenes en la segunda, tercera, cuarta, quinta costilla, y se inserta en esta saliente de la cara costal de la clavícula, que es el proceso coracoideo. Entonces ahora me voy a pasar a los músculos de la región anterior del brazo. Entonces estos músculos van a actuar sobre el codo. ¿Qué músculos son? Este primero que voy a señalar corresponde al músculo bíceps braquial, que tiene dos cabezas, una cabeza breve y una cabeza longa. Mira que yo les dije que pasa por el surco intertubercular, aquí. La cabeza breve se origina en el proceso coracoideo y la cabeza longa en el tubérculo supraglenoideo. Y se inserta acá en la parte inferior en la tuberosidad del radio. O sea que este músculo se convierte en el músculo sinergista en la flexión del codo. Entonces ahora bajo un plano más profundo y me voy a encontrar con este músculo que se llama el coracobraquial, que tiene un origen en el proceso coracoideo y se inserta en la cara anterior del húmero. Y en la parte inferior voy a tener este músculo que se llama el braquial, que se inserta en la tuberosidad de la ulna, siendo este músculo el músculo agonista en la flexión del codo. O sea, él es el responsable de la flexión del codo. En términos generales, los músculos de la cara anterior del hombro, el brazo, el antebrazo y la mano, todos ellos en general son músculos flexores. ¿Qué significa eso? Que cuando se contraen hacen movimiento de flexión a nivel de las articulaciones que ya les describí previamente. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos hacia la cara posterior. Entonces aquí, de la cara posterior, pues estos músculos, si los de la cara anterior son flexores, ¿estos qué serían? ¿Esos qué serían? Extensores. 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 ¿Listo? Bueno. Y van a actuar también sobre, entonces van a hacer extensión de hombro, extensión de codo, extensión de muñeca y extensión de dedos. Entonces vamos a ver los planos. Entonces este primer plano, voy a encontrarme este músculo de forma redondeada que les había dicho antes que se llamaba el deltoides, pero aquí voy a identificar su porción posterior, mírenlo. ¿Listo? O sea que este es el deltoides en su porción posterior. ¿Listo? Me voy a encontrar inferior a él este músculo que se llama el tríceps braquial, que tiene tres cabezas. La primera que señalé es la cabeza lateral. Esta siguiente cabeza es la cabeza longa y esta cabeza que tengo acá es la cabeza media. ¿Listo? Y este músculo, sus tres cabezas, se insertan en el olecranon. ¿Dónde está el olecranon? ¿En qué parte? ¿En qué hueso está?
¿En qué hueso está el olecrano? Pista, tiene forma de llave de tubo. ¿Se acuerdan? ¿La Es ulna? la ulna. Muy bien, ahí se inserta, por eso es extensor. Listo. Bueno, entonces los borro. Y ahora me voy a un plano, pues un plano de clivaje un poco más profundo. Entonces aquí ya me voy a encontrar con unos músculos que ustedes van a escuchar bastante, que se llaman los músculos del complejo del manguito rotador. ¿Listo? Esos músculos son 4. El supraespinoso, infraespinoso, terete o redondo menor, perdón, y subescapular. ¿Listo? Esos son los 4. No es un músculo, aclaro, ¿no? Es un complejo de tendones que se insertan en el húmero para generar unos movimientos. Se llaman manguito rotador, pero no es un músculo. Entonces vamos a ver los músculos que están allí. Esta parte se llama este músculo supraespinoso. Recuerden que esta es la espina de la escápula y sobre ella tengo la fosa supraespinosa, músculo supraespinoso. En la fosa infraespinosa tengo el músculo infraespinoso. Aquí tengo el músculo terete menor o redondo menor. Aquí tengo el músculo terete mayor que no hace parte del complejo del manguito rotador. ¿Listo? O sea que estos músculos actúan sobre el hombro haciendo movimientos de abducción, rotación lateral y rotación medial. Entonces bajo, perdón. Listo, mírenlos acá, los tengo. Aquí voy a ver un músculo, bueno, que pero ya se los muestro por la cara anterior que se me pasó. Que no lo veo por acá porque está en la fosa. Espera para que me lo señale él. Este músculo profundo, que se llama el músculo subescapular. Este es el otro músculo que hace parte del complejo del manguito rotador y está en la fosa subescapular. Pero yo veo si me muestra otro músculo. Escápula, sí, aquí. Este músculo se llama el serrato anterior. Y este músculo es un músculo que se ubica lateral a las costillas, a la reja costal, y se relaciona con el borde medial en su cara costal de la fosa subescapular. Entonces, este músculo hace que la escápula quede adherida a las costillas y ayuda a formar. Alguien prendió un micrófono por allá. Y ayuda a formar una pseudoarticulación que se llama la escapulotorácica. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos vamos a los músculos que van a actuar en el antebrazo y la mano. Entonces vamos a los de la cara posterior. Estos músculos, ¿qué movimientos harían? ¿Flexión o extensión? Extensión. Estos músculos son extensores, entonces ellos van a estar en dos planos, un plano superficial y un plano profundo.
Entonces en el plano superficial tengo este primer músculo que señalo aquí, que se llama el braquiorradial. Este siguiente músculo que señalo aquí se llama el músculo extensor radial longo del carpo. Este que señalo, el extensor radial longo del carpo. Este siguiente músculo sería el extensor de los dedos, que va de los dedos 2 al 5. Tengo el extensor del dedo mínimo y medialmente tengo el extensor ulnar del carpo. Esos son los músculos del plano superficial. Aquí a la altura de la articulación radiocarpiana tengo esta estructura fibrosa, aquí que parece como una muñequera, que es esta. Se llama el retináculo de los extensores, que voy a tener por su cara anterior el retináculo de los flexores. Muy bien, ahora voy acá. Vamos a ir a un plano profundo. Entonces en el plano profundo voy a tener, acá arriba hay un músculo que se llama el anconio, que se convierte en un músculo accesorio, bueno, sinergista, sería es la palabra correcta, en la extensión del codo. Y aquí voy a tener en el plano profundo músculo abductor longo del pulgar, músculo extensor breve del pulgar, músculo extensor longo del pulgar y el músculo extensor del dedo índice. Entre los tendones del abductor longo del pulgar, extensor breve del pulgar y el extensor longo del pulgar hay un espacio que se llama la tabaquera anatómica. Y la tabaquera anatómica es un punto donde se pueden tomar gases arteriales, porque aquí pasa la arteria radial y también va a pasar el nervio radial con su rama superficial. La mano tiene dos caras, una dorsal y una palmar, y aquí voy a encontrar unos músculos que se llaman los interóseos dorsales, que los veo aquí, estos musculitos. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos hacia la cara anterior. Entonces, si estos son extensores, los de la cara anterior serían ¿qué serían, chicos? Si los de la cara posterior son extensores, estos serían Flexores. flexores. Muy bien. Y van a trabajar ¿sobre qué? En la muñeca y en los dedos. Entonces, los músculos de la cara anterior del antebrazo se han dividido en planos. Tenemos 3 planos. Tienen una característica de su origen, que se originan aquí en el epicóndilo medial. ¿Listo? Entonces nosotros a nivel de músculos vamos a tener algo que se llaman los músculos intrínsecos y extrínsecos. Los músculos extrínsecos son aquellos músculos que tienen un origen en un sitio determinado y se insertan en un sitio diferente a su origen. Por ejemplo, se originan en el antebrazo y se insertan en la mano. Y los músculos intrínsecos son aquellos músculos que se originan en un sitio y su inserción es en el mismo. Por ejemplo, se originan en el antebrazo y se insertan en el antebrazo. Entonces, los primeros músculos que voy a nombrar van a ser músculos extrínsecos. ¿Listo? Este primer músculo que señalo aquí se llama el músculo flexor radial del carpo. Aquí voy a tener sobre la ulna el flexor ulnar del carpo y un músculo intermedio que pues se habla que es inconstante. Chicos, alguien aprendió el micrófono, pero es
hay veces tan común ver lo que se llama el palmar longo, que es este que va por toda la mitad. Y aquí vemos el retináculo de los flexores, que recuerden que también lo vimos por la cara posterior como retináculo de los extensores. Entonces este músculo va a llegar a esta aponeurosis, que se llama la aponeurosis palmar. Entonces estos son los tres músculos que voy a identificar en el plano superficial. Entonces seguimos a un plano intermedio. Entonces en este plano intermedio, ¿qué voy a tener? Un músculo intrínseco, y lo veo acá, que se llama el pronador redondo o pronador terete. Y voy a encontrar este músculo grande que veo aquí, que se llama el flexor superficial de los dedos. Entonces este músculo se va a insertar en las falanges medias de los dedos 2 al 5. O sea que él es el que permite, por ejemplo, agarrar el asa de un balde, o cuando llevamos un bolso que cogemos de la agarradera, nos permite hacer eso. Ahora, si voy a un plano más profundo, entonces me voy a encontrar con este músculo que se llama el flexor profundo de los dedos, y este que se llama el extensor longo del pulgar. ¿Listo? Entonces aquí tengo estos dos músculos. El el flexor profundo de los dedos se va a insertar en las falanges distales de los dedos 2 al 5. Dentro de ese plano profundo hay otro músculo que se llama el pronador cuadrado, que es ese. Recuerdan que arriba tenemos el pronador redondo, aquí tenemos el pronador cuadrado. Y mira el músculo braquial insertándose aquí en la tuberosidad de la ulna. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? La mano. Entonces la mano, recuerden que va a tener dos caras, una cara anterior o palmar y una cara posterior o dorsal. Entonces arranquemos por esta. ¿Qué músculo vamos a encontrar aquí? De los músculos que actúan en los dedos. Entonces tenemos aquí, ¿se acuerdan que les hablé? El abductor longo del pulgar, el extensor del dedo mínimo, el extensor de los dedos, que les dije que iban para los dedos 2 al 5, el extensor del dedo índice, el extensor breve del pulgar, el extensor longo del pulgar y los músculos interóseos, que sería el primero que veo acá. Muy bien. Ahora vamos a ir a la cara anterior. Entonces en la cara anterior yo debo de identificar tres regiones. Esta primera región es la región tenar, que actúa sobre el primer dedo. Esta siguiente región es la región hipotenar, y me queda en medio una región intermedia que también se conoce como la región palmar, que es esta. ¿Listo? O sea que los músculos de la región tenar actúan sobre el pulgar, los músculos de la región hipotenar actúan sobre el quinto dedo, y lo que queda pues en los dedos restantes. Entonces veamos qué músculos tenemos acá. Vamos a ver los músculos intrínsecos de manos. ¿Qué significa intrínsecos de mano? Chicos, la palabra intrínseco, ¿qué significa?
¿Lo recuerdan? Que tiene un origen y una inserción en la misma región donde estamos. Entonces vamos a ver los músculos intrínsecos de mano. Músculo abductor del dedo mínimo. Entonces aquí hay que tener en cuenta algo. La mano tiene un eje y el eje corresponde al tercer dedo. Entonces, los dedos 4 y 5, cuando se alejan de la línea media se llama abducción y cuando se acerca se llama aducción. Lo mismo sucede con el dedo 2, que si se aleja de la línea media se llama abducción y si se acerca se llama aducción. O sea que este músculo es abductor del dedo mínimo. Tengo el abductor breve del pulgar, que este músculo o los músculos que actúan sobre el dedo no responden a esta condición porque solamente este eje aplica para los dedos 2, 4 y 5. Tengo el aductor del pulgar, el flexor breve del dedo mínimo, el flexor breve del pulgar que tiene dos cabezas, una superficial y una profunda, la región hipotenar que ya se las había nombrado, los músculos lumbricales. Entonces estos músculos lumbricales, este músculo que yo veo acá se llama el músculo flexor superficial de los dedos. Ese músculo se va a insertar, ya les dije, en las falanges medias de los dedos o en la articulación interfalángica proximal, si lo quiere llamar así, de los dedos 2 al 5. Ahora, se origina en el tendón del músculo flexor superficial de los dedos y se inserta lateralmente a las articulaciones metacarpofalángicas, permitiendo el movimiento de flexión de esa articulación. O sea, con esa es la que podemos hacer el puño. Entonces tenemos 4 lumbricales. El oponente del dedo mínimo, recuerden que el dedo mínimo se puede acercar al primer dedo de la mano y hace movimiento de oposición. El oponente del pulgar, recuerden que el pulgar también puede hacer ese movimiento. Y tenemos la región tenar. ¿Listo? Acá vamos a tener unos músculos. Espera, vamos a ver si me los deja. Espérate si me los muestra. No me muestra los interóseos. No. Aquí vamos a tener, así como hay unos interóseos dorsales, vamos a tener unos interóseos palmares. Entonces esos músculos lo que hacen es generar un movimiento de abducción, alejando el dedo 2, 4 y 5, o sea que serían músculos abductores, y los interóseos dorsales serían músculos aductores. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces cuando hablamos de nervios de miembro superior, o bueno, de nervios que inervan el miembro superior, realmente es así lo que hay que decir. Estos nervios se forman de unas raíces espinales. Si recuerdan, cuando hablábamos de dorso, decíamos que en el dorso, a través de unas estructuras presentes en las vértebras, se forma un foramen, que sería el foramen intervertebral, y que a través de ese foramen pues sale unas raíces espinales que van a formar unos nervios que se llaman, que a su vez forman unos plexos, que es el plexo braquial, plexo cervical, plexo lumbar, plexo sacro o plexo lumbosacro, como le dicen. ¿Listo? Entonces, esos nervios, aquí los voy a ubicar. Si se acuerdan de cuello, nosotros hablábamos de una estructura que se llama el surco interescalénico, que ese surco estaba ubicado entre este músculo que se llama el escaleno anterior y este otro músculo que se llama el escaleno medio. Y por aquí, en la región lateral, encuentro el surco interescalénico, que es el punto por el cual pasa o se forma el plexo braquial, donde yo lo puedo ver.
Listo. Entonces, la símil que hay con los nervios es que los nervios son como una especie de árbol. Entonces, tiene unas raíces. Esas raíces van a formar un tronco y de ese tronco van a salir unas ramas. ¿Listo? Y de esas ramas van a salir unas estructuras más pequeñas, digamos unas ramitas. En este caso serían los fascículos. Y de los fascículos pues ya saldrían unos nervios. Entonces por eso hablamos de raíces, troncos, ramas y vamos a hablar de fascículos. Entonces cuando hablo de el plexo voy a hablar de una rama que se llama C5, otra que se llama C6, SC ¿qué significa? C7, C8. ¿Alguien recuerda qué significa la C que estoy nombrando aquí? Cervicales. Cervicales, muy bien. Entonces, estos nervios forman, o sea, se van a formar de esa raíz. Entonces tengo C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces se unen y me van a formar algo que se llaman troncos. Entonces C5, C6, tronco superior, C7 se va solito, tronco medio, y C8 y T1, tronco inferior. A su vez, esos troncos se van a subdividir en ramas. Entonces, aquí de color verde, las ramas anteriores de tronco superior, tronco medio, tronco inferior, y de color azul voy a pintar las ramas posteriores, tronco medio, perdón, tronco inferior, tronco medio y tronco superior. Resulta que estas ramas anteriores y posteriores se van a unir, me van a formar fascículos. Entonces, por memotecnia, chicos, todas las ramas posteriores, nunca lo hago con mano alzada, todas las ramas posteriores de el tronco inferior, el tronco medio y el tronco superior me van a formar algo que se llama fascículo posterior. ¿Listo? Entonces, por memotecnia, para que lo tengan presente. Las ramas anteriores de tronco superior y tronco medio me van a formar el fascículo lateral. ¿Listo? Y me quedaría la rama superior del tronco inferior, que pongámoslo de este color, me va a formar el fascículo medial. Igual en la clase teórica el profesor Alberto les va a explicar en mejor detalle esto. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo estas tres estructuras: fascículo medial, fascículo lateral y fascículo posterior. Aquí yo voy a encontrar un vaso sanguíneo que lo veo acá, que es la arteria axilar, que es esta, que esta arteria me va a ubicar lo que esté medial, lateral y posterior a ella, los fascículos. Entonces, si aquí yo tengo la arteria, dibujémosla aquí. Entonces, lo que esté lateral a ella se va a llamar como fascículo lateral. Lo que esté medial a ella se va a llamar fascículo medial. Y lo que esté posterior a ella se va a llamar fascículo posterior. Pero resulta que del fascículo lateral y del fascículo medial
salen dos ramitas, o sea, esto viene así, fascículo lateral, fascículo medial, y esas dos ramas me van a formar algo que conocemos con el nombre de la M nerviosa, y esto sería el nervio mediano. ¿Listo? Entonces, esta introducción la hago para que entiendan cómo se distribuye el plexo braquial. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver esas estructuras. Hasta allí, claro, chicos. Chicos, ¿claros hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cuáles serían las raíces. Entonces tengo C5, C6, C7, aquí pequeñito C8 y acá bien abajo lo alcanzo a identificar T1. Entonces tengo C5, C6, C7, C8 y T1. Esas son las raíces. Voy a ir a un plano más profundo. ¿Listo? Estas raíces, ¿qué me van a formar? Los troncos. Entonces vamos a ver los troncos. Aquí tengo tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Lo voy a hacer aquí según estos colores. Tronco superior, medio, inferior. De los troncos, ¿qué se va a formar luego? Los fascículos. Entonces tengo fascículo lateral, aquí. Luego tengo fascículo medial, que sería este. Medial, que estaría acá. Y tendría fascículo posterior, que es este que tengo aquí. ¿Listo? Yo les dije que se formaba una M. Pues mira la M aquí. Te la voy a dibujar aquí en negro para que la vean bien. Mira la M. Mira, una patica de la M. La otra pata. La otra pata. Y aquí. ¿Sí la identificaron? Mira que se parece acá. Esta es la M nerviosa. Listo. Entonces, ahora de los fascículos van a salir unos nervios. ¿Listo? Entonces vamos a ver esos nervios. Los consideramos nervios terminales. Entonces borremos aquí. ¿Y esos nervios sobre qué estructuras van a actuar? Chicos, ¿sobre qué estructuras van a actuar? Sobre el miembro superior. Entonces borremos esto acá. Muy bien. Entonces vamos a ver nervios. Este nervio se llama el nervio axilar. O sea, él sale, este nervio es del fascículo posterior. Entonces sale, va a pasar por la región de la axila y va a llegar a inervar el músculo deltoides, o sea, el músculo del hombro. Vamos a ver otro nervio del fascículo posterior. Nervio radial, míralo aquí, es un nervio largo que se va a ir por la cara posterior del brazo antebrazo, o sea, que inerva los músculos extensores, tanto del brazo, antebrazo y la parte medio lateral del dorso de la mano. Otro nervio, el subescapular. Si es subescapular, ¿qué músculo me va a inervar? ¿Qué músculo me inerva? El músculo subescapular. Tengo el nervio toracodorsal, míralo acá,
que me va a inervar el músculo latísimo del dorso o, ¿cómo se llama también el latísimo del dorso? Dorsal ancho. Dorsal ancho. Ahora vamos a ver un nervio. Bueno, el torácico longo no es nervio del fascículo posterior, es un nervio que se forma arriba del tronco superior de las raíces C5, C6, C7, que me inerva un músculo que se llama el serrato anterior, que el profesor luego les va a contar que hay una patología asociada con eso. Bueno, entonces ahora vamos a los nervios que se forman del fascículo lateral. Entonces uno de ellos es el nervio musculocutáneo, que me inerva los músculos de la cara anterior del brazo, o sea, músculos flexores, y cuando pasa la fosa cubital, que así le dicen, debería ser la fosa ulnar, se va a convertir en un nervio sensitivo y se llama cutáneo antebraquial lateral. ¿Listo? Voy a tener otro nervio que se llama el pectoral lateral, que me va a inervar el pectoral mayor. Luego me voy a ir a otro músculo que se forma de las ramas medial y lateral, respectivamente los fascículos lateral y medial, se llama el nervio mediano. Entonces este nervio mediano desciende por toda la mitad del brazo, antebrazo, y llega a esta región. Y este nervio, cuando se comprime, genera una patología, pero que aquí no se ve, que se llama el síndrome del túnel del carpo, que creo que lo han escuchado, que dicen es que el nervio mediano es el que se ha visto comprometido allí, está comprimido. ¿Listo? Bueno, tenemos otro nervio de el plexo braquial que se llama el nervio ulnar, que es este. Este es del fascículo medial, desciende, se hace posterior por el epicóndilo medial, y recuerden que aquí en el epicóndilo medial podemos sentir corrientazos, y es porque este nervio, a veces cuando nos golpeamos sentimos el corrientazo, se va por toda la cara medial, o sea, sobre la ulna, y va a llegar al dedo quinto, el borde medial del dedo cuarto y el borde lateral y medial del dedo quinto. Por eso cuando hay veces quedamos acostados o apoyamos el codo, se nos duermen estos dedos. ¿Listo? Bueno. Acá tenemos este nervio que se llama el supraescapular. Acá arriba, ese nervio sale del tronco superior y me va a inervar los músculos supraespinoso e infraespinoso, o sea, músculos que tienen que ver con el manguito rotador. Aquí no veo uno. Aquí no lo han señalado. Músculo que se llama el dorsal de la escápula, que ese nervio me va a inervar los músculos romboideos. Bueno, entonces vamos a ver más abajo cómo se ven estos músculos, por ejemplo a nivel del hombro. ¿Listo? Entonces míralos aquí. Esta es la arteria. Si esta es la arteria, perdón. Si esta es la arteria, entonces lateral a la arteria, ¿qué fascículo voy a tener? ¿Qué tengo allí? ¿Qué fascículo? Si es lateral a la arteria, sería el fascículo lateral. Lateral. Si es medial a la arteria,
Fascículo fascículo mediano. mediano. Y si es posterior a la arteria, fascículo posterior. Entonces veamos qué nervios me muestra aquí. Nervio axilar, míralo. ¿Listo? Va hacia el deltoides. Veamos los más importantes. Torácico longo. Ya les dije hacia dónde iba. Músculo serrato anterior. Nervio mediano. Míralo acá. Míralo aquí. Aquí se ve mejor. Nervio musculocutáneo. Mira acá. Mira aquí el nervio que me inerva los músculos de la cara anterior del brazo. Tengo el nervio radial que se hace posterior, inervando ¿qué? Los músculos de la cara posterior del brazo antebrazo. Nervio supraclavicular, que ya se los nombré. El tóraco dorsal. El nervio ulnar, míralo. ¿Listo? Bueno chicos, ¿preguntas hasta allí?